La maldición de Yig. En 1925 fui a Oklahoma en busca de conocimientos sobre serpientes y salí con un miedo a las serpientes que me durará el resto de mi vida. Admito que es una tontería, ya que hay explicaciones naturales para todo lo que vi hoy. Pero no por ello me domina menos. Si la vieja historia hubiera sido todo lo que había, no me habría afectado tanto. Mi trabajo como etnólogo de los indios americanos me ha endurecido ante todo tipo de leyendas extravagantes, y sé que los simples blancos pueden ganarle los pieles rojas en su propio juego cuando se trata de invenciones fantasiosas. Pero no puedo olvidar lo que vi con mis propios ojos en el manicomio de Guthrie. Fui a ese asilo porque algunos de los colonos más viejos me dijeron que encontraría algo importante allí. Ni los indios ni los hombres blancos hablaban de las leyendas de los dioses serpiente que yo había venido a rastrear. Los recién llegados del boom petrolero, por supuesto, no sabían nada de tales asuntos, y los hombres rojos y los viejos pioneros se asustaron claramente cuando hablé de ellos. No más de 6 o 7 personas me entrenaron el asilo, y los que lo hicieron tuvieron cuidado de hablar en susurros. Pero los que murmuraban decían que el Dr. McCenney podía mostrarme una reliquia terrible y contarme todo lo que quería saber. Podía explicar por qué Yig, el padre medio humano de las serpientes, es un objeto rechazado y temido en Oklahoma Central, y por qué los antiguos colonos tiemblan ante las orgías secretas de los indios que hacen que los días y las noches de otoño sean horribles con el incesante golpeteo de los tam-tams en lugares solitarios. Fui a Guthrie con el olfato de un sabueso tras la pista, pues había pasado muchos años recopilando datos sobre la evolución del culto a las serpientes entre los indios. Siempre había sentido, a partir de matices bien definidos de leyenda y arqueología, que el gran Quetzalcóatl, el benévolo dios serpiente de los mexicanos, había tenido un prototipo más antiguo y oscuro, y durante los últimos meses lo había demostrado en una serie de investigaciones que se extendían desde Guatemala hasta las llanuras de Oklahoma. Pero todo era tentador e incompleto, porque más allá de la frontera el culto a la serpiente estaba rodeado de miedo y furtividad. Ahora parecía que estaba a punto de surgir una nueva y copiosa fuente de datos, y busqué al director del manicomio con un entusiasmo que no traté de ocultar. El doctor McCenney era un hombre pequeño y bien afeitado de cierta edad, y vi de inmediato por su forma de hablar y su actitud que era un erudito de no poca importancia en muchas ramas ajenas a su profesión. Serio y dubitativo cuando le comuniqué mi cometido por primera vez, su rostro se volvió pensativo mientras examinaba cuidadosamente mis credenciales y la carta de presentación que me había dado un amable y viejo exagente indio. «Así que has estado estudiando la leyenda de Yig, reflexionó sentenciosamente. Sé que muchos de nuestros etnólogos de Oklahoma han intentado relacionarla con Quetzalcóatl, pero no creo que ninguno de ellos haya rastreado tan bien los pasos intermedios. Ha hecho un trabajo extraordinario para ser un hombre tan joven como parece, y sin duda se merece todos los datos que podamos darle. No creo que el viejo mayor Moore ni ninguno de los demás le hayan dicho lo que tengo aquí. No les gusta hablar de ello, y a mí tampoco. Es muy trágico y muy horrible, pero eso es todo. Me niego a considerarlo algo sobrenatural. Hay una historia al respecto que te contaré después de que lo veas, una historia diabólicamente triste, pero que no llamaré mágica. Simplemente muestra el poder que la creencia tiene sobre algunas personas. Admito que hay momentos en los que siento un escalofrío que es más que físico, pero a la luz del día lo atribuyo a los nervios. Ya no soy un joven, por desgracia. Para ir al grano, lo que tengo es lo que se podría llamar una víctima de la maldición de Yig. Una víctima físicamente viva. No dejamos que la mayoría de las enfermeras lo vean, aunque la mayoría saben que está aquí. Solo hay 2 viejos amigos a los que dejo que le den de comer y limpien sus aposentos. Antes eran 3, pero el bueno de Stevens falleció hace unos años. Supongo que tendré que formar a un nuevo grupo muy pronto, porque la cosa no parece envejecer ni cambiar mucho, y nosotros, los viejos, no podemos durar para siempre. Quizá la ética del futuro cercano nos permita liberarla misericordiosamente, pero es difícil de decir. ¿Viste esa única ventana de vidrio esmerilado del sótano en el ala este cuando subiste por el camino de entrada? Ahí es donde está. Ahora mismo te llevaré allí. No hace falta que hagas ningún comentario. Solo mira a través del panel móvil de la puerta y da gracias a Dios de que la luz no sea más fuerte. Luego te contaré la historia,
o al menos lo que he podido reconstruir. Bajamos las escaleras en silencio y sin hablar mientras recorríamos los pasillos del sótano, aparentemente desierto. El doctor McNeil abrió una puerta de acero pintada de gris, pero solo era un mamparo que conducía a otro tramo de pasillo. Por fin se detuvo ante una puerta marcada con B116. Había un pequeño panel de observación que solo podía usar poniéndose de puntillas y golpeó varias veces en metal pintado, como para despertar al ocupante, fuera quien fuera. Un ligero hedor salió de la abertura cuando el médico la abrió, y me pareció que sus golpes provocaban una especie de respuesta baja y sibilante. Finalmente, me hizo un gesto para que volviera a colocarme en la mirilla, y lo hice con un temblor sin motivo y cada vez mayor. La ventana enrejada de vidrio esmerilado, cerca del suelo, solo dejaba pasar una pálida luz tenue e incierta, y tuve que mirar en la maloliente guarida durante varios segundos antes de poder ver lo que se arrastraba y retorcía en el suelo cubierto de paja, emitiendo de vez en cuando un siseo débil y vacío. Entonces, los contornos sombríos empezaron a tomar forma, y percibí que la entidad que se retorcía tenía un vago parecido con una forma humana tumbada boca abajo. Me agarré al pomo de la puerta para apoyarme mientras trataba de evitar desmayarme. El objeto en movimiento era casi de tamaño humano y estaba completamente desnudo. Estaba absolutamente lampiño, y su espalda de aspecto leonado parecía sutilmente escamosa bajo la luz tenue y macabra. Alrededor de los hombros era bastante moteado y parduzco, y la cabeza era muy curiosamente plana. Cuando levantó la vista para silbarme, vi que los pequeños y brillantes ojos negros eran endiabladamente antropoides, pero no pude soportar estudiarlos por mucho tiempo. Se fijaron en mí con una persistencia horrible, así que cerré el panel jadeando y dejé que la criatura se retorciera sin ser vista en su paja enmarañada y su crepúsculo espectral. Debo haberme tambaleado un poco, porque vi que el médico me sostenía suavemente el brazo mientras me guiaba. Tartamudeaba una y otra vez. «Pero por el amor de Dios, ¿qué es?» El doctor McNeil me contó la historia en su despacho privado mientras yo me tumbaba frente a él en un sillón. El dorado y el carmesí del atardecer se transformaron en el violeta del anochecer, pero yo seguía sentado, asombrado e inmóvil. Me molestaba cada timbre del teléfono y cada zumbido del timbre, y podría haber maldecido a las enfermeras y a los internos cuyos golpes llamaban de vez en cuando al médico brevemente al despacho exterior. Llegó la noche y me alegré de que mi anfitrión encendiera todas las luces. Aunque era un científico, mi afán por la investigación quedó medio olvidado en medio de esos éxtasis de miedo sin aliento que un niño pequeño puede sentir cuando se cuentan cuentos de brujas en voz baja en la esquina de la chimenea. Parece que Yig, el dios serpiente de las tribus de las llanuras centrales, presumiblemente la fuente primigenia del Quetzalcóatl o Kukulcán más meridional, era un extraño demonio semiantropomorfo de naturaleza muy arbitraria y caprichosa. No era completamente malvado y, por lo general, se mostraba bastante benévolo con aquellos que le mostraban el debido respeto a él y a sus hijos, las serpientes, pero en otoño se volvía normalmente voraz y había que ahuyentarlo mediante ritos adecuados. Por eso los tam-tams en las tierras de los Pawnee, Wichita y Caddo sonaban sin cesar semana tras semana en agosto, septiembre y octubre, y por eso los curanderos hacían ruidos extraños con sonajeros y silbatos curiosamente parecidos a los de los aztecas y mayas. El rasgo principal de Yig era una devoción implacable por sus hijos, una devoción tan grande que los Pieles Rojas casi temían protegerse de las serpientes de cascabel venenosas que abundaban en la región. Espantosos cuentos clandestinos insinuaban su venganza contra los mortales que se burlaban de él o hacían daño a su retorcida progenie. Su método elegido era convertir a su víctima, después de las torturas adecuadas, en una serpiente manchada. En los viejos tiempos del territorio indio, continuó el doctor, no había tantos secretos sobre Yig. Las tribus de las llanuras, menos cautelosas que los nómadas del desierto y los pueblos, hablaban con bastante libertad de sus leyendas y ceremonias otoñales con los primeros agentes indios y dejaron que una parte considerable de la tradición se extendiera por las regiones vecinas de asentamientos blancos. El gran temor llegó en los días de la fiebre del oro de 1889, cuando se rumorearon algunos incidentes extraordinarios, y los rumores se sostuvieron por lo que parecían ser pruebas espantosamente tangibles.
Los indios decían que los nuevos hombres blancos no sabían cómo llevarse bien con Yi, y después los colonos llegaron a tomar esa teoría al pie de la letra. Ahora ningún anciano de Oklahoma Central, blanco o indio, podía ser inducido a decir una palabra sobre el dios serpiente, excepto en vagas insinuaciones. Sin embargo, después de todo, añadió el doctor con un énfasis casi innecesario, el único horror realmente autentificado había sido una cosa de trágica lástima más que de hechicería. Todo era muy material y cruel, incluso esa última fase que había causado tanta controversia. El doctor M.C. Neil hizo una pausa y carraspeó antes de empezar a contar su historia especial, y sentí una sensación de hormigueo como cuando se levanta el telón de un teatro. La cosa había empezado cuando Walker Davis y su esposa Aure dejaron Arkansas para establecerse en las tierras públicas recién abiertas en la primavera de 1889, y el final había llegado en el país de los Wichitos, al norte del río Wichita, en lo que actualmente es el condado de Caddo. Ahora hay un pequeño pueblo llamado Vigne, y el ferrocarril pasa por allí. Pero por lo demás el lugar ha cambiado menos que otras partes de Oklahoma. Sigue siendo una zona de granjas y ranchos, bastante productiva en estos días, ya que los grandes campos petrolíferos no están muy cerca. Walker y Audrey habían llegado desde el condado de Franklin, en los Ozarks, con una carreta con lona, 2 mulas, un perro viejo e inútil llamado Wolf y todos sus enseres domésticos. Eran gente típica de las colinas, jóvenes y quizás un poco más ambiciosos que la mayoría, y esperaban una vida con mejores ganancias por su duro trabajo que la que habían tenido en Arkansas. Ambos eran especímenes delgados y de huesos duros, el hombre alto, de piel tostada y ojos grises, y la mujer baja y bastante morena, con una cabellera lisa y negra que sugería una ligera mezcla india. En general, había muy poca distinción en ellos, y de no ser por una cosa, sus anales podrían no haber diferido de los de miles de otros pioneros que acudieron en masa al nuevo país en ese momento. Ese algo era el miedo casi epiléptico de Walker a las serpientes, que algunos atribuían a causas prenatales y otros decían que provenía de una oscura profecía sobre su final con la que una vieja india había tratado de asustarlo cuando era pequeño. Fuera cual fuera la causa, el efecto era realmente notable, porque a pesar de su gran valor en general, la sola mención de una serpiente le hacía desmayarse y palidecer, mientras que la visión de un espécimen, por pequeño que fuera, le producía un shock que a veces rayaba en una convulsión. Los Davis partieron a principios de año, con la esperanza de estar en su nueva tierra para la labranza de primavera. El viaje fue lento. Las carreteras estaban en mal estado en Arkansas, mientras que en el territorio había grandes extensiones de colinas onduladas y páramos rojos y arenosos sin carreteras. A medida que el terreno se volvía más llano, el cambio de sus montañas nativas los deprimió más, quizás, de lo que pensaban. Pero encontraron a la gente de las agencias indias muy afable, mientras que la mayoría de los indios asentados parecían amables y civilizados. De vez en cuando se encontraban con algún compañero pionero, con el que solían intercambiar bromas groseras y expresiones de rivalidad amable. Debido a la estación, no había muchas serpientes a la vista, por lo que Walker no sufrió su especial debilidad temperamental. En las primeras etapas del viaje, tampoco hubo leyendas indias sobre serpientes que le preocuparan, porque las tribus trasplantadas del sureste no comparten las creencias más salvajes de sus vecinos occidentales. Por caprichos del destino, fue un hombre blanco en Omulge, en el territorio de los Creeks, quien dio a los Davis el primer indicio de las creencias Yi. Un indicio que tuvo un efecto curiosamente fascinante en Walker y que le llevó a hacer preguntas con mucha libertad a partir de entonces. En poco tiempo, la fascinación de Walker se había convertido en un grave caso de miedo. Tomaba las precauciones más extraordinarias en cada uno de los campamentos nocturnos, siempre limpiando cualquier vegetación que encontraba y evitando los lugares pedregosos siempre que podía. Cada grupo de arbustos raquíticos y cada hendidura en las grandes rocas parecían ocultar ahora serpientes malévolas, mientras que cada figura humana que no formara parte de un asentamiento o de un tren de migrantes le parecía un potencial dios serpiente hasta que la cercanía demostraba lo contrario. Afortunadamente, en esta etapa no se produjeron encuentros problemáticos que le pusieran aún más nervioso. A medida que se acercaban a la tierra de los Kickapoo,
Les resultaba cada vez más difícil evitar acampar cerca de las rocas. Finalmente, ya no fue posible, y el pobre Walker se vio obligado a recurrir al recurso pueril de recitar algunos de los rústicos encantamientos contra las serpientes que había aprendido en su infancia. 2 o 3 veces se vislumbró realmente una serpiente, y estas visiones no ayudaron al sufriente en sus esfuerzos por mantener la compostura. En la 22ª noche del viaje, un viento salvaje hizo imprescindible, por el bien de las mulas, acampar en un lugar lo más protegido posible. Y Audrey convenció a su marido de que aprovechara un acantilado que se elevaba inusualmente alto sobre el lecho seco de un antiguo afluente del río Canadian. A él no le gustaba el aspecto rocoso del lugar, pero se dejó convencer por esta vez. Condujo a los animales con mal humor hacia la ladera protectora, a la que la naturaleza del terreno no permitía que se acercara la carreta. Audrey, mientras tanto, examinaba las rocas cerca de la carreta y notó un olfateo extraño por parte del débil perro viejo. Cogiendo un rifle, siguió su ejemplo y pronto dio gracias a sus estrellas por haber anticipado a Walker en su descubrimiento. Porque allí, cómodamente anidada en el hueco entre 2 rocas, había algo que no le habría hecho bien ver, visible solo como una extensión enrevesada, pero que tal vez comprendía hasta 3 o 4 unidades separadas. Había una masa de retorcimientos perezosos que no podía ser otra cosa que una cría de serpientes de cascabel recién nacidas. Ansiosa por evitarle a Walker una conmoción traumática, Audrey no dudó en actuar, pero tomó el arma firmemente por el cañón y golpeó una y otra vez con la culata los objetos que se retorcían. Su propio sentimiento de repugnancia era grande, pero no equivalía a un miedo real. Finalmente vio que su tarea había terminado y se volvió para limpiar el garrote improvisado en la arena roja y la hierba seca y muerta que había cerca. Debía, pensó, tapar el nido antes de que Walker volviera de atar las mulas. El viejo lobo, tambaleante reliquia de ascendencia mixta de pastor y coyote, había desaparecido y temía que hubiera ido a buscar a su amo. Unos pasos en ese instante demostraron que su temor estaba bien fundado. Un segundo más, y Walker lo habría visto todo. Audrey hizo un movimiento para atraparlo si se desmayaba, pero no hizo más que tambalearse. Entonces, la expresión de puro miedo en su rostro exangüe se convirtió lentamente en algo parecido a una mezcla de asombro y rabia, y empezó a reprender a su esposa en tono tembloroso. «Por el amor de Dios, Au, ¿por qué has hecho eso? ¿No has oído todas las cosas que han estado diciendo sobre este diablo serpiente Yid? Deberías habérmelo dicho y habríamos seguido adelante. ¿No sabes que hay un dios demonio que se venga si lastimas a sus hijos? ¿Por qué crees que los indios bailan y tocan sus tambores en otoño? Esta tierra está bajo una maldición. Te lo digo, casi todas las almas con las que hemos hablado desde que llegamos dicen lo mismo. El Yid gobierna aquí y sale cada otoño a buscar a sus víctimas y convertirlas en serpientes. Vaya, Aud, ninguno de esos indios del otro lado del Atlántico mataría una serpiente ni por amor ni por dinero. Dios sabe lo que te has hecho, chica, a matar a toda una camada de crías de Yid. Te atrapará, seguro, tarde o temprano, a menos que pueda comprar un amuleto a alguno de los curanderos indios. Te atrapará, Aud, tan seguro como que hay un Dios en el cielo. Saldrá de la noche y te convertirá en una serpiente manchada que se arrastra. Durante el resto del viaje, Walker siguió con las amonestaciones y profecías aterradoras. Cruzaron el Canadá cerca de Newcastle y poco después se encontraron con los primeros indios de las llanuras que habían visto. Un grupo de wichitos cubiertos de mantas, cuyo líder hablaba libremente bajo el hechizo del whisky que le ofrecían y enseñó al pobre Walker un largo y protector hechizo contra Yid a cambio de una botella de 1/4 del mismo líquido inspirador. Al final de la semana, llegaron al lugar elegido en el país de los Wichita, y los Davis se apresuraron a trazar sus límites y realizar la labranza de primavera antes incluso de comenzar la construcción de una cabaña. La región era llana, tristemente ventosa y escasa de vegetación natural, pero prometía una gran fertilidad bajo cultivo. Los ocasionales afloramientos de granito diversificaban un suelo de arenisca roja descompuesta, y aquí y allá una gran roca plana se extendía a lo largo de la superficie del suelo como un suelo artificial. Parecía haber muy pocas serpientes, o posibles madrigueras para ellas.
Así que Audrey finalmente convenció a Walker para que construyera la cabaña de una sola habitación sobre una vasta y lisa losa de piedra expuesta. Con un suelo así y una chimenea de buen tamaño, se podía desafiar el clima más húmedo, aunque pronto se hizo evidente que la humedad no era una cualidad destacada de la zona. Los troncos se transportaban en el carro desde el cinturón de bosques más cercano, a muchas millas hacia las montañas de Wichita. Walker construyó su cabaña de ancha chimenea y su tosco granero con la ayuda de algunos de los otros colonos, aunque el más cercano estaba a más de 1 milla de distancia. A su vez, ayudó a sus ayudantes en la construcción de casas similares, de modo que surgieron muchos lazos de amistad entre los nuevos vecinos. No había ninguna ciudad digna de ese nombre más cerca que el Reno, en la vía férrea 30 millas o más al noreste. Y antes de que pasaran muchas semanas, la gente de la zona se había vuelto muy unida a pesar de lo dispersos que estaban. Los indios, algunos de los cuales habían empezado a establecerse en ranchos, eran en su mayoría inofensivos, aunque algo pendencieros cuando se les excitaba con el alcohol que les llegaba a pesar de todas las prohibiciones del gobierno. De todos los vecinos, los Davis encontraron a Joe y Sally Compton, que también eran de Arkansas, los más serviciales y agradables. Sally sigue viva, ahora conocida como la abuela Compton, y su hijo Clyde, entonces un bebé en brazos, se ha convertido en uno de los hombres más importantes del estado. Sally y Audrey solían visitarse a menudo, ya que sus cabañas estaban a solo 3 kilómetros de distancia, y en las largas tardes de primavera y verano intercambiaban muchas historias del viejo Arkansas y muchos rumores sobre el nuevo país. Sally se compadecía mucho de la debilidad de Walker con respecto a las serpientes, pero tal vez hizo más para agravar que para curar el nerviosismo paralelo que Audrey estaba adquiriendo a través de sus incesantes oraciones y profecías sobre la maldición de Jig. Estaba inusualmente llena de espantosas historias de serpientes y causó una impresión terriblemente fuerte con su reconocida obra maestra. La historia de un hombre en el condado de Scott que había sido mordido por una horda entera de serpientes de cascabel a la vez, y se había hinchado tan monstruosamente por el veneno que su cuerpo finalmente había reventado con un estallido. Huelga decir que Audrey no repitió esta anécdota a su marido, y suplicó a los Compton que tuvieran cuidado de no empezar a contársela por el campo. Es mérito de Joe y Sally haber atendido a esta súplica con la máxima fidelidad. Walker plantó el maíz temprano y, en pleno verano, mejoró su tiempo cosechando una buena cantidad de la hierba autóctona de la región. Con la ayuda de Joe Compton, cavó un pozo que proporcionaba un suministro moderado de agua muy buena, aunque planeaba perforar un pozo artesiano más adelante. No se encontró con muchos sustos graves por serpientes e hizo su tierra lo más inhóspita posible para los visitantes que se retorcían. De vez en cuando cabalgaba hasta el grupo de chozas cónicas con techo de paja que formaban el pueblo principal de los Wichitos, y hablaba largo y tendido con los ancianos y chamanes sobre el dios serpiente y cómo anular su ira. Siempre tenía amuletos a cambio de whisky, pero gran parte de la información que obtenía estaba lejos de ser tranquilizadora. Jig era un gran dios. Era una mala medicina. No olvidaba las cosas. En otoño, sus hijos tenían hambre y estaban salvajes. Y Jig también tenía hambre y estaba salvaje. Todas las tribus hicieron medicina contra Jig cuando llegó la cosecha de maíz. Le dieron un poco de maíz y bailaron con las vestimentas adecuadas al son del silbato, el sonajero y el tambor. Mantuvieron los tambores sonando para ahuyentar a Jig, y pidieron la ayuda de Tiraba, cuyos hijos son hombres, así como las serpientes son hijos de Jig. Fue malo que la India de Davis matara a los hijos de Jig. Que Davis diga los encantamientos muchas veces cuando llegue la cosecha de maíz. Jig es Jig. Jig es un gran dios. Para cuando llegó la cosecha de maíz, Walker había conseguido que su mujer entrara en un estado de nerviosismo deplorable. Sus oraciones y conjuros prestados se convirtieron en una molestia. Y cuando comenzaban los ritos otoñales de los indios, siempre había un lejano golpeteo de tam-tams arrastrado por el viento que añadía un trasfondo siniestro. Era enloquecedor que el estruendo amortiguado se apoderara siempre de las amplias llanuras rojas. ¿Por qué no paraba nunca? Día y noche, semana tras semana, siempre iba en relevos inagotables, tan persistente como los vientos polvorientos rojos que lo transportaban. Audrey lo detestaba más que su marido, porque él veía en ello un elemento compensatorio de protección.
Con esta sensación de poderoso e intangible baluarte contra el mal, se metió en su cosecha de maíz y preparó la cabaña y el establo para el invierno que se avecinaba. El otoño fue anormalmente cálido y, salvo para su cocina primitiva, los Davis encontraron poco uso para la chimenea de piedra que Walker había construido con tanto cuidado. Algo en lo antinatural de las nubes de polvo caliente afectaba los nervios de todos los colonos, pero sobre todo a los de Audrey y Walker. Las nociones de una maldición de serpientes que se cernía y el extraño e interminable ritmo de los lejanos tambores indios formaban una mala combinación que, con cualquier elemento extraño añadido, se volvía completamente insoportable. A pesar de esta tensión, se celebraron varias reuniones festivas en una u otra de las cabañas después de la cosecha, manteniendo ingenuamente vivos en la modernidad esos curiosos ritos de la cosecha que son tan antiguos como la propia agricultura humana. Lafayette Smith, que venía del sur de Missouri y tenía una cabaña a unos 5 kilómetros al este de la de Walker, era un violinista bastante bueno, y sus melodías contribuyeron en gran medida a que los celebrantes se olvidaran del monótono golpeteo de los tam-tams distantes. Entonces se acercaba Halloween, y los colonos planeaban otra fiesta, esta vez, si lo hubieran sabido, de un linaje más antiguo incluso que la agricultura, el temido sabbat de las brujas de los primitivos prearios, mantenido vivo a través de los siglos en la oscuridad de la medianoche de bosques secretos, y que aún insinuaba vagos terrores bajo su más reciente máscara de comedia y ligereza. Ayoven iba a caer en jueves, y los vecinos acordaron reunirse para su primera fiesta en la cabaña de los Davis. Fue aquel 31 de octubre cuando se rompió el periodo de buen tiempo. La mañana era gris y plomiza, y al mediodía los vientos incesantes habían pasado de abrasadores a crudos. La gente temblaba aún más porque no estaba preparada para el frío, y el viejo perro de Walker Davis, Wolf, se arrastró cansado al interior a un lugar junto a la chimenea. Pero los tambores lejanos seguían sonando, y la población blanca no estaba menos dispuesta a seguir con sus ritos elegidos. Ya a las 4 de la tarde empezaron a llegar las carretas a la cabaña de Walker, y por la noche, después de una memorable barbacoa, el violín de Lafayette Smith inspiró a una compañía bastante numerosa a realizar grandes hazañas de grotesca exaltación en la única habitación de buen tamaño pero abarrotada. Los más jóvenes se entregaban a las amables tonterías propias de la temporada, y de vez en cuando el viejo Wolf aullaba con tristeza y un ominoso cosquilleo en la columna vertebral ante alguna nota especialmente espectral del chirriante violín de Larry, un recurso que nunca antes había oído. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, este veterano maltrecho dormía durante la diversión, pues había superado la edad de los intereses activos y vivía en gran medida en sus sueños. Tom y Jenny Ribby habían traído a su perro Collie Zeke, pero los caninos no fraternizaron. Zeke parecía extrañamente inquieto por algo y olfateó con curiosidad toda la noche. Audrey y Walker hacían una buena pareja en el suelo, y a la abuela Compton todavía le gusta recordar su impresión de su baile esa noche. Sus preocupaciones parecían olvidadas por el momento, y Walker estaba afeitado y arreglado con un sorprendente grado de pulcritud. A las 10 en punto todos estaban saludablemente cansados, y los invitados comenzaron a irse, familia por familia, con muchos apretones de manos y falsas garantías de lo bien que se lo habían pasado todos. Tom y Jenny pensaron que los espeluznantes aullidos de Zeke mientras lo seguía hasta su carreta eran muestras de arrepentimiento por tener que irse a casa, aunque Audrey dijo que debían de ser los lejanos tambores los que le molestaban, porque los golpes distantes eran ciertamente lo suficientemente espantosos después de la alegría interior. La noche era muy fría y, por primera vez, Walker puso un gran leña en la chimenea y lo cubrió con cenizas para que siguiera ardiendo hasta la mañana. El viejo Wolf se arrastró hasta el resplandor rojizo y cayó en su habitual coma. Audrey y Walker, demasiado cansados para pensar en encantamientos o maldiciones, cayeron en la tosca cama de pino y se quedaron dormidos antes de que el barato despertador de la repisa de la chimenea hubiera hecho tic-tac 3 minutos. Y desde lejos, el rítmico golpeteo de esos infames tambores seguía latiendo en el frío viento nocturno. El doctor McNeil hizo una pausa y se quitó las gafas, como si la visión borrosa del mundo objetivo pudiera aclarar la visión retrospectiva. «Pronto comprenderá», dijo, «que tuve muchas dificultades para reconstruir todo lo que sucedió después de que los invitados se marcharan.
Hubo momentos, sin embargo, al principio, en los que pude intentarlo. Después de un momento de silencio, continuó con la historia. Audrey tenía pesadillas terribles con Jig, que se le aparecía bajo la apariencia de Satanás, tal como se representaba en grabados baratos que había visto. Fue, de hecho, de un absoluto éxtasis de pesadilla que se despertó de repente y encontró a Walker ya consciente y sentado en la cama. Parecía estar escuchando atentamente algo, y la silenció con un susurro cuando ella empezó a preguntarle qué le había despertado. «Escucha, au», susurró. «¿No oyes algo que canta, zumba y cruje? ¿Crees que son los grillos de otoño?» Ciertamente, se oía claramente en la cabaña un sonido como el que él había descrito. Audrey trató de analizarlo y quedó impresionada por un elemento a la vez horrible y familiar que flotaba justo fuera del borde de su memoria. Y más allá de todo, despertando un pensamiento espantoso, el monótono golpeteo de los tam-tams distantes llegaba incesantemente a través de las llanuras negras sobre las que se había puesto una media luna nublada. «Caminante, ¿supones que es la maldición de Jig?» Ella podía sentir cómo temblaba. «No, chica, no creo que venga por ahí. Tiene forma de hombre, excepto que lo miras de cerca. Eso es lo que dice el jefe Águila Gris. Esto de aquí son unas alimañas que vienen del frío. No grillos, calculo, sino algo parecido. Debería levantarme y acabar con ellos antes de que avancen mucho o lleguen al armario». Se levantó, buscó la linterna que colgaba al alcance de la mano y sacudió la caja de cerillas de hojalata clavada en la pared junto a ella. Audrey se sentó en la cama y observó cómo la llama de la cerilla se convertía en el brillo constante de la linterna. Entonces, cuando sus ojos empezaron a abarcar toda la habitación, las toscas vigas temblaron con el frenesí de su grito simultáneo. Porque el suelo plano y rocoso, revelado por la recién nacida iluminación, era una masa hirviente y moteada de color marrón de serpientes de cascabel que se retorcían, se deslizaban hacia el fuego e incluso ahora giraban sus repugnantes cabezas para amenazar al aterrorizado portador de la linterna. Audrey vio las serpientes solo por un instante. Había reptiles de todos los tamaños, en cantidades incontables y, al parecer, de varias variedades. Mientras ella miraba, 2 o 3 levantaron la cabeza como si quisieran atacar a Walker. No se desmayó. Fue el golpe de Walker contra el suelo lo que apagó la linterna y la sumió en la oscuridad. No había gritado por segunda vez. El miedo lo había paralizado y cayó como si lo hubiera alcanzado una flecha silenciosa de ningún arco mortal. A Audrey le pareció que todo el mundo daba vueltas fantásticamente, mezclándose con la pesadilla de la que había salido. Era imposible realizar cualquier tipo de movimiento voluntario, pues la voluntad y el sentido de la realidad la habían abandonado. Cayó inerte sobre la almohada, esperando despertar pronto. Durante algún tiempo no penetró en su mente la sensación real de lo que había sucedido. Entonces, poco a poco, la sospecha de que estaba realmente despierta comenzó a asomarse en su mente, y se vio convulsionada por una mezcla creciente de pánico y dolor que la hizo desear gritar a pesar del hechizo inhibidor que la mantenía muda. Walker se había ido, y ella no había podido ayudarlo. Había muerto a causa de las serpientes, tal como la vieja bruja había predicho cuando él era un niño pequeño. El pobre Wolf tampoco había podido ayudarla. Probablemente ni siquiera se había despertado de su estupor senil. Y ahora las cosas que se arrastran debían de estar viniendo por ella, retorciéndose cada vez más cerca en la oscuridad, tal vez incluso ahora enroscándose resbaladizas alrededor de los postes de la cama y subiendo por encima de las toscas mantas de lana. Inconscientemente se deslizó bajo la ropa y tembló. Debía de ser la maldición de Jig. Había enviado a sus monstruosos hijos en la noche de Todos los Santos, y se habían llevado primero a Walker. ¿Por qué? ¿No era lo suficientemente inocente? ¿Por qué no venían directamente a por ella? ¿No había matado ella sola a esos pequeños cascabeles? Entonces pensó en la forma de la maldición tal y como la contaban los indios. No la matarían, solo se convertiría en una serpiente manchada. ¡Puah! Así que sería como esas cosas que había vislumbrado en el suelo, esas cosas que Jig había enviado por ella para reclutarla entre los suyos. Intentó murmurar un conjuro que Walker le había enseñado, pero descubrió que no podía emitir ni un solo sonido.
El ruidoso tic-tac del despertador sonaba por encima del enloquecedor ritmo de los tam-tams distantes. Las serpientes tardaban mucho. ¿Querían retrasarse a propósito para ponerla de los nervios? De vez en cuando creía sentir una presión constante e insidiosa sobre las sábanas, pero cada vez resultaba ser solo el temblor automático de sus nervios sobrecargados. El reloj seguía sonando en la oscuridad, y sus pensamientos fueron cambiando lentamente. Esas serpientes no podían haber tardado tanto. No podían ser mensajeros de Yig después de todo, sino simplemente cascabeles naturales que anidaban debajo de la roca y habían sido atraídos allí por el fuego. Quizás no venían a por ella. Quizás se habían saciado con el pobre Walker. ¿Dónde estaban ahora? ¿Se habían ido? ¿Enroscados junto al fuego? ¿Aún arrastrándose sobre el cadáver de su víctima? El reloj hacía tic-tac y los tambores lejanos seguían sonando. Al pensar en el cuerpo de su marido tendido allí en la oscuridad total, un estremecimiento de horror puramente físico recorrió a Audrey. Esa historia de Sally Compton sobre el hombre del condado de Scott. A él también le había mordido un montón de serpientes de cascabel. ¿Y qué le había pasado? El veneno había podrido la carne e hinchado todo el cadáver, y al final la cosa hinchada había reventado horriblemente con un detestable estallido. ¿Era eso lo que le estaba pasando a Walker allí abajo en el suelo de roca? Instintivamente sintió que había empezado a escuchar algo demasiado terrible incluso para nombrarlo. El reloj seguía marcando el tiempo, con una especie de ritmo burlón y sardónico, junto con el tamborileo lejano que traía el viento nocturno. Ojalá fuera un reloj que diera la hora, para saber cuánto duraría aquella vigilia sobrenatural. Maldijo la dureza de la fibra que le impedía desmayarse y se preguntó qué tipo de alivio podría traer el amanecer después de todo. Probablemente pasarían los vecinos. Sin duda alguien llamaría. ¿La encontrarían todavía cuerda? ¿Sería cuerda ahora? Audrey, que escuchaba con morbo, se dio cuenta de repente de algo que tuvo que verificar con todos sus esfuerzos antes de poder creerlo, y que, una vez verificado, no sabía si darle la bienvenida o temerlo. El lejano golpeteo de los tam-tams indios había cesado. Siempre la habían enloquecido. Pero ¿no los había considerado Walker como un baluarte contra un mal innombrable de fuera del universo? ¿Cuáles eran algunas de esas cosas que le había repetido en susurros después de hablar con Águila Gris y los curanderos Wichita? Después de todo, no le agradaba este nuevo y repentino silencio. Había algo siniestro en él. El fuerte tic-tac del reloj parecía normal en su nueva soledad. Capaz por fin de moverse conscientemente, se apartó las sábanas de la cara y miró hacia la ventana en la oscuridad. Debía de haber aclarado después de la puesta de la luna, porque vio la abertura cuadrada claramente contra el fondo de estrellas. Entonces, sin previo aviso, llegó ese sonido impactante e indescriptible. ¡Puah! Ese estallido sordo y pútrido de piel rajada y veneno escapando en la oscuridad. Dios mío, la historia de Sally, ese hedor obsceno y ese silencio que roe y araña. Era demasiado. Los lazos de mutismo se rompieron y la noche negra se hizo reverberante con los gritos de Audrey de un frenesí descarnado y desenfrenado. La conciencia no desapareció con el impacto. Qué misericordioso si lo hubiera hecho. En medio de los ecos de sus gritos, Audrey todavía veía el cuadrado de la ventana salpicado de estrellas que tenía delante y oía el tic-tac premonitorio de ese espantoso reloj. ¿Oyó otro sonido? ¿Seguía siendo un cuadrado perfecto esa ventana cuadrada? No estaba en condiciones de sopesar las pruebas de sus sentidos ni de distinguir entre realidad y alucinación. No, esa ventana no era un cuadrado perfecto. Algo había invadido el borde inferior. Tampoco el tic-tac del reloj era el único sonido en la habitación. Había, sin lugar a dudas, una respiración pesada que no era ni la suya ni la del pobre Wolf. Wolf dormía muy silenciosamente, y su sibilante respiración era inconfundible. Entonces Audrey vio contra las estrellas la silueta negra y demoníaca de algo antropoide, el bulto ondulante de una cabeza y unos hombros gigantescos que avanzaban lentamente hacia ella. ¡Iglea! Vete, 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 diablo serpiente. Vete, Yig. No quería matarlo. Tenía miedo de que les tuviera miedo a ellos. No, Yig, no. No quise hacerle daño a tu hijo. No te acerques a mí.
No me conviertas en una serpiente manchada. Pero la cabeza y los hombros, medio informes, se dirigieron hacia la cama, muy silenciosamente. Todo se rompió de golpe en la cabeza de Audrey, y en un segundo pasó de ser una niña encogida a una loca furiosa. Sabía dónde estaba el hacha, colgada de la pared en aquellas clavijas cerca del farol. Estaba al alcance de la mano y podía encontrarla en la oscuridad. Antes de que fuera consciente de nada más, la tenía en las manos y se arrastraba hacia los pies de la cama, hacia la monstruosa cabeza y hombros que cada momento se acercaban a tientas. Si hubiera habido luz, la expresión de su rostro no habría sido agradable de ver. «Toma esto, tú, y esto, y esto, y esto». Ahora reía estridente, y sus carcajadas aumentaban al ver que la luz de las estrellas más allá de la ventana cedía ante la tenue palidez profética del amanecer que se avecinaba. El doctor McNeil se secó el sudor de la frente y se volvió a poner las gafas. Esperé a que reanudara la conversación. Como permanecía en silencio, hablé en voz baja. ¿Vivió? ¿La encontraron? ¿Se explicó alguna vez? El doctor carraspeó. Sí, vivió, en cierto modo. Y se explicó. Te dije que no hubo embrujo, solo un horror cruel, lamentable material. Fue Sally Compton quien hizo el descubrimiento. Había ido a caballo hasta la cabaña de los Davis la tarde siguiente para hablar sobre la fiesta con Audrey y no había visto humo en la chimenea. Eso era extraño. Había vuelto a hacer mucho calor, pero Audrey solía estar cocinando algo a esa hora. Las mulas hacían ruidos que parecían de hambre en el granero, y no había señales del viejo Wolf tomando el sol en el lugar habitual junto a la puerta. En conjunto, a Sally no le gustaba el aspecto del lugar, así que se mostró muy tímida y vacilante al desmontar y llamar. No obtuvo respuesta, pero esperó un rato antes de probar la tosca puerta de troncos partidos. La cerradura, al parecer, estaba desbloqueada, y ella se abrió paso lentamente. Entonces, al percibir lo que había allí, retrocedió tambaleándose, jadeando, y se aferró a la jamba para mantener el equilibrio. Un olor terrible había brotado cuando abrió la puerta, pero eso no fue lo que la dejó atónita. Fue lo que había visto. Porque dentro de esa cabaña sombría habían sucedido cosas monstruosas y 3 objetos impactantes permanecían en el suelo para asombrar y desconcertar al espectador. Cerca de la chimenea quemada estaba el gran perro, con la piel carcomida de púrpura por la sarna a la vejez, y el cadáver reventado por el efecto de la inhalación del veneno de la serpiente de cascabel. Debía de haber sido mordido por una auténtica legión de reptiles. A la derecha de la puerta estaba el resto, cortado con hacha, de lo que había sido un hombre, vestido con una camisa de dormir y con el cuerpo destrozado de una linterna apretado en una mano. No tenía ningún signo de mordedura de serpiente. Cerca de él yacía el hacha ensangrentada, desechada descuidadamente, y retorciéndose en el suelo estaba una cosa repugnante, de ojos vacíos, que había sido una mujer, pero que ahora no era más que una muda y loca caricatura. Lo único que esta cosa podía hacer era silbar, silbar y silbar. Tanto el doctor como yo nos estábamos secando gotas frías de la frente en ese momento. Él vertió algo de un frasco que tenía sobre su escritorio, tomó un sorbo y me pasó otro vaso. Yo solo pude sugerir temblorosa y estúpidamente. Entonces Walker solo se desmayó la primera vez, los gritos lo despertaron y el hacha hizo el resto. Sí, la voz del doctor McNeil era baja, pero de todos modos encontró la muerte a manos de las serpientes. Su miedo actuó de 2 maneras. Lo hizo desmayarse y le hizo contar a su esposa las historias salvajes que la llevaron a golpear cuando creyó ver a la serpiente diablo. Pensé por un momento. ¿Y Audrey? ¿No era extraño cómo la maldición de Yi parecía manifestarse en ella? Supongo que la impresión de las serpientes que silban se le había quedado grabada. Sí, al principio hubo periodos lúcidos, pero cada vez fueron menos. Su cabello se volvió blanco en las raíces a medida que crecía, y luego comenzó a caérsele. La piel se llenó de manchas, y cuando murió... Interrumpí sobresaltado. ¿Murió? Entonces, ¿qué era eso? Esa cosa de abajo. McNeil habló con gravedad. Eso es lo que le nació 3/4 de año después. Había 3 más. 2 eran aún peores, pero este es el único que sobrevivió.